Bueno, la paciente es ama de casa, tiene primaria incompleta y está soltera. El tiempo de enfermedad es de 3 días, la forma de inicio fue insidiosa y el curso progresivo. Los signos y síntomas principales que tiene la paciente fue disnea, tos productiva con expectoración y sensación de alza térmica. Bueno, el relato cronológico de la enfermedad. Bueno, la paciente es dependiente de su mamá y bueno, la mamá refiere que el 31 de marzo del 2020 de este año, la paciente comenzó con cuadro de tos productiva, sensación de alza térmica y dificultad respiratoria que se exacerbaba durante el día. Estos síntomas fueron recurrentes y fueron aumentando durante los días. Es así que el 2 de abril del 2025, la paciente acude por emergencia al Hospital Regional del Cusco, donde estaba en observación y le pidieron exámenes de laboratorio y una radiografía de tórax. Lo que se quedó en emergencia, básicamente, la paciente se quedó con un diagnóstico de una neumonía adquirida en la comunidad. Y bueno, ahí es donde le pasaron el 5 de abril del 2025, le pasaron a piso en medicina C para descartar una tuberculosis pulmonar. Dentro de sus funciones biológicas, bueno, el apetito está conservado, la sed conservada, el sueño conservado, la orina y las heces también estaban conservadas. De hábitos nocivos, bueno, la paciente negaba el alcohol, negaba el café, negó, tabaco niega, la cocina leña negaba, y las carnes rojas sí consumía carnes entre 1 a 2 veces por semana. Dentro de los antecedentes patológicos, bueno, la paciente en enfermedades anteriores tuvo tuberculosis en el 2015 y epilepsia tiene desde el año y medio de edad. Para lo que toma la paciente valproato y la motrigina. Enfermedades anteriores, hospitalizaciones, la paciente fue hospitalizada por neumonía hace 3 años. Cirugías no refiere, traumatismo ninguna y alergias tampoco. Dentro de antecedentes familiares y epidemiológicos, su mamá es hipertensa hace 15 años y bueno, tiene 5 hermanos y 5 hijos aparentemente sanos. Niega viajes a zonas endémicas y niega contacto con tosedores. ¿Sí? Aquí vamos a empezar con el examen físico. Dentro de sus signos vitales, la saturación de oxígeno es del 77%, la presión arterial es de 93 sobre 53, la frecuencia cardíaca es de 80, frecuencia respiratoria de 31 y una temperatura de 37 grados. El examen físico de cabeza, bueno, era una cabeza normocefálica y no se evidenciaban tumoraciones. En el cuello, bueno, el cuello era móvil, tampoco se observaba tumoraciones ni masas a la palpación. Linfático no se observó, no evidenció linfadenopatías. Cardiovascular, bueno, los ruidos cardíacos estaban rítmicos y normofonéticos. Y en el abdomen era un abdomen blando depresible que no era doloroso la palpación. En el examen el examen físico neurológico, la paciente vino desorientada y hablando incoherencias, no tenía signos meningios y la paciente estaba despierta. A la inspección de tórax, que es importante, a la inspección pasiva de tórax, era un tórax simétrico normal. A la inspección dinámica, la paciente, el tipo respiratorio era postabdominal, la frecuencia respiratoria era de 28, que era taquipnia, y había uso de músculos accesorios. A la palpación, bueno, la paciente a la hora que le hicimos la palpación presentó dolor a la palpación y había disminución de la expansión torácica, además había disminución de las vibraciones vocales. A la percusión había matidez en ambos campos pulmonares y a la auscultación el murmullo vesicular pasaba en ambos campos pulmonares y había sibilantes en el tercio medio de ambos campos pulmonares, roncantes y también crepitantes en ambos campos pulmonares. Exámenes complementarios. En exámenes complementarios imagenológicos se le hizo una radiografía de tórax donde había evidente cavitaciones de bronquiectasia, como se puede ver aquí en la imagen, que estos sumaban al diagnóstico de bronquiectasia. Luego tenemos la tomografía de tórax, donde aquí ya el síndrome de bronquiectasia, aquí se decía que era un +2, ya que con la tomografía se vio claramente, ¿no?, que había signos de bronquiectasia. Luego tenemos también la tomografía tórax mediastínica, donde aquí se ve una condensación con broncograma, donde podemos ver una condensación exudativa. Aquí, justamente con la imagen también es donde se dijo básicamente que la condensación exudativa era +2, ya que anteriormente era +1 con los roncantes. También se vio derrame pleural, como se puede observar en la imagen.
No imagenológica, lo que se le sacó a la paciente fue la prueba de Haga, donde aquí se vio algunos valores que estaban disminuidos, como el PO2, que era de 65.8, el FiO2 de 28%, el PAFI de 235, el PCO2 de 41.6 y la saturación de oxígeno de 90. Aquí es donde reafirmamos el diagnóstico sindrómico de insuficiencia respiratoria, que era tipo 1, porque el PAFI era menor a 300 y el PCO2 era menor a 44. En la prueba de hemograma, bueno, literalmente en la prueba de hemograma no había nada, ninguna alteración, solo los monocitos en sangre estaban algo elevados. Bueno, también en el examen laboratorio se pudo observar un hipotiroidismo subclínico. ¿Por qué subclínico? Porque la T4 libre no estaba alterada, estaba dentro de sus valores normales, y la TSH sí estaba elevada. Bueno, aquí vamos a seguir con la justificación sindrómica. Bueno, en nuestro paciente le sacamos en total unos 7 síndromes, que es el síndrome de insuficiencia respiratoria tipo 1, bronquiectasia, síndrome obstructivo de vía aérea, síndrome de condensación exudativa, síndrome epiléptico, síndrome de hipotiroidismo y síndrome de derrame pleural. Bueno, la insuficiencia respiratoria tipo 1, con la historia clínica, los síntomas eran disnea, tos y expectoración, además que la paciente al inicio entró desaturando con 77%, y dentro de sus antecedentes una tuberculosis en el 2015. Dentro del examen físico, lo principal, ¿no?, los roncantes, las sibilancias en el tercio medio de ambos campos pulmonares y los crepitantes. Y para que el síndrome sea más 2, pues se hacía justamente con los exámenes complementarios, ya que con la placa patológica, como dije, se podía ver, ¿no?, cavitaciones de crepitantes en la radiografía de tórax, y con el que se confirmaba que era un más 2, era con el AGA, ¿no?, como ya les dije, que el PAFI era menor a 300 y el PCO2 que estaba por debajo de 44. Joseph Peña. Ya, continuando con la clasificación de los síndromes, seguimos con lo que es el síndrome de bronquiectasia. La bronquiectasia, como sabemos, es la dilatación de los bronquios, y la justificación de este síndrome lo encontramos en lo que es en la historia clínica, en los que son los síntomas y los antecedentes. En síntomas encontramos lo que es la tos, en antecedentes lo que es la TBC, porque la TBC causaría pues una destrucción de los bronquios, ¿no? También lo que nos apoya a la justificación sería lo que es el examen físico, en el cual encontramos al paciente disneico, en aparatos una cánula binasal, y lo que es convulsión vesicular en ambos campos pulmonares, sibilantes, también en un tercio medio de ambos campos pulmonares, y lo que nos interesa acá serían los crepitantes en ambos campos pulmonares, ¿no? Hasta ahora, por lo que es la tos, los antecedentes de tuberculosis, el paciente disneico y los crepitantes, tenemos más 1. Podemos llevar más 2 gracias a los exámenes complementarios imagenológicos, que sería la tomografía alta computarizada, en el cual, como mencionó mi compañero, vemos lo que es un patrón cavitatorio y la dilatación de los bronquios. Y también la placa torácica, en el cual también se muestra lo que es la dilatación de los bronquios. La siguiente diapositiva. Ya, continuando, tenemos el síndrome de obstrucción de vía aérea, que es la dificultad de paso de aire hacia lo que es las vías aéreas respiratorias, ¿no? Esto debido a un estrechamiento o a un bloqueo. La justificación de este síndrome lo encontramos otra vez en lo que es la historia clínica, pero nos enfocamos más en los antecedentes de lo que es bronquiectasia, ya que la bronquiectasia genera una dilatación, como he dicho, de los bronquios, y esto genera también una hipersecreción, y esto pues nos conduciría a lo que es una obstrucción de la vía aérea, ¿no? También en el examen físico lo que nos interesa serían los sibilantes. Con los sibilantes ya encontrados llegaríamos a lo que es al más 2. No abundamos o no insistimos en más exámenes complementarios porque nuestro paciente sufre problemas cognitivos, ¿verdad? Y entonces, siguiente diapositiva. También tenemos lo que es el síndrome de condensación exudativa. El síndrome de condensación exudativa generalmente se da por procesos inflamatorios a causa de infecciones.
Y esto pues afecta a los alvéolos y causa una mala ventilación de ellos, ¿no? Nos enfocamos en lo que es historia clínica, nos enfocamos en los antecedentes de microaspiración, ¿no? El cual, pues, como sabemos, el paciente es un paciente epiléptico, se ha diagnosticado epilepsia hace 12 años y este ha sufrido unas convulsiones en enero y marzo. Estas convulsiones pudieron haber generado lo que es una microaspiración de microorganismos y hayan producido, pues, una condensación exudativa. En el examen físico lo que nos interesa son los crepitantes en ambos campos pulmonares y llegamos al más 2 con la placa de tórax con un patrón alcinal y con lo que es el broncograma aéreo. Y también llegamos al más 2 con lo que es la tomografía alta computarizada en la ventana miasténica, en el cual pues vamos a encontrar lo que es signos de condensación exudativa, como podemos ver acá. Siguiente. Después encontramos lo que es el síndrome epiléptico. El síndrome epiléptico influye en dos vías en lo que es el pulmón. Influye directamente y otra indirectamente. Directamente es como que favorece a lo que es a la microaspiración. Indirectamente como como afecta a la conciencia y como también va a afectar a la capacidad de protección de la vía aérea, ¿no? El síndrome epiléptico es más 2 por los antecedentes de epilepsia, como he mencionado, ya tiene epilepsia, se le ha diagnosticado epilepsia hace 2 años, por el historial epiléptico ya conocido y por el seguimiento neurológico. El paciente sigue lo que es un tratamiento de valproína y lamotrigina, valproato y lamotrigina, perdón, y también por las convulsiones. Así que, gracias a los antecedentes, se llega al más 2. La siguiente diapositiva. Después tendríamos a lo que es el síndrome de hipotiroidismo subclínico, en el cual nos enfocamos en los síntomas hallados en lo que es la historia clínica. La paciente presenta lo que es sobrepeso, intolerancia al frío, estreñimiento y problemas cognitivos y cabello y piel seca. Síntomas de hipotiroidismo, ¿no? Hasta ahí, más 1. Pero hemos llegado a más 2 gracias a los exámenes complementarios de lo que es el TSH, que está elevado, y la piroxinasa libre, que está normal. Entonces se forma una hipofusión tiroidea subclínica, ¿no? Siguiente. Después tendríamos lo que es el síndrome de derrame pleural, el cual se justifica con lo que es la tomografía de ventana miasténica, en el cual, como podemos ver, hay un derrame pleural bilateral laminar. Entonces en ahí sería un más 2. Siguiente diapositiva. Ahora vamos con lo que es la malla sindrómica. El síndrome epiléptico influye en lo que es el síndrome de condensación exudativa. Este es un factor importante, ¿por qué? Porque el síndrome epiléptico pues, nos genera una microaspiración, y la microaspiración favorece la entrada de microorganismos y también el paciente puede en esos procesos epilépticos puede, broncoaspirarse microscópicamente y también puede generar un síndrome de condensación exudativa. Así que sintetizando, el síndrome epiléptico es un factor de riesgo para producir lo que es un síndrome de condensación exudativa. Después tendríamos otro síndrome que sería la bronquiectasia. La bronquiectasia también tiene su factor importante, que sería los antecedentes de tratamiento completo de TBC. ¿Y cómo se entrelaza lo que es bronquiectasia y síndrome de condensación exudativa? La bronquiectasia, pues como sabemos, daña el pulmón, produce una injuria pulmonar y esto pues predispone o puede generar lo que es un síndrome de condensación exudativa. Entonces, es más fácil que te dé un síndrome de condensación exudativa en un pulmón ya dañado, injuriado, que en un pulmón sano, ¿verdad? Entonces, el síndrome de condensación exudativa sería secundario a la bronquiectasia. Y también en la paciente hemos encontrado los tres fenotipos, el fenotipo infeccioso, el fenotipo exacerbador y el fenotipo hipersecretor, ¿no? Como dije, la bronquiectasia genera una hipersecreción, una excreción excesiva de moco, y esto nos puede generar un síndrome de obstrucción de vías aéreas, ¿no? Y por eso la bronquiectasia está en relación directa
con lo que es el síndrome de obstrucción de las vías aéreas, ¿no? Y también se producen lo que son los famosos sibilantes. Otro síndrome, en nuestra malla tenemos lo que es el hipotiroidismo subclínico, el cual no está entrelazado porque faltan datos clínicos y también datos de anamnesis, que si los hubiera, podríamos entrelazarlo con lo que es el derrame pleural bilateral laminar, ¿no? Por ejemplo, a ver, si hubiese lo que es, acá faltaría hallar una hipoalbuminemia, el cual generaría pues una disminución de la presión hipótica y generaría lo que es el derrame, ¿no? El síndrome de condensación exudativa se entrelaza pero parcialmente a lo que es el derrame pleural bilateral, porque falta ya causas sistémicas. Y por último, insuficiencia respiratoria del tipo 1 está constituido por lo que es bronquiectasia, por el síndrome de condensación exudativa y lo que es el síndrome de la obstrucción de las vías aéreas, ¿no? Acá no como derrame pleural porque, como dije, no hay una conexión ya completa, sino hay una conexión ya parcial. La bronquiectasia genera pues la dilatación, lo que es las deformaciones y la acumulación de secreciones, ¿no? Y esto y lo que es el síndrome de condensación exudativa, hay una ocupación de los alvéolos por lo que es el exudado, ¿no? Y por lo tanto no hay una buena ventilación de los alvéolos. Y esto nos generaría pues al final una discordancia entre la ventilación y la perfusión. Fernando Aguilar. Continuando, vamos a hablar sobre qué es la bronquiectasia. Esta va a ser una dilatación irreversible de los bronquios, ¿no? Debido a una destrucción del tejido elástico, muscular y cartilaginoso, ¿no? De la pared bronquial. Va a tener cambios estructurales, ¿no? Uno que es la dilatación bronquial, el engrosamiento de las paredes bronquiales, los tapones mucosos, ¿no? En las pequeñas vías aéreas y lo que es en el sistema. Esta bronquiectasia también va a ser similar a lo que es al EPOC, ¿no? Porque va a presentar vías respiratorias inflamadas y van a estar fácilmente colapsables, ¿no? Va a tener lo que es la obstrucción del flujo de aire y a menudo va a ser de una o más exacerbaciones al año, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la inflamación en la pared bronquial, ¿no? Esta inflamación en la pared bronquial va a causar una hipervascularización de lo que es de la pared bronquial y esto va a causar una hemoptisis, ¿no? ¿Qué es la hemoptisis? ¿No? Es la tos constante, ¿no? Esta inflamación de la pared bronquial, ¿qué va a pasar? Va a destruir lo que es el componente elástico muscular y que al destruirse va a ser reemplazado por lo que es el tejido fibroso, ¿no? Y este componente elástico muscular va a haber un deterioro en lo que es el aclaramiento mucociliar y esto va a aumentar lo que es el riesgo a lo que son las infecciones respiratorias. Hablando sobre la epidemiología, tenemos que el riesgo en la bronquiectasia se va a aumentar con la edad, va a ser más frecuente en lo que son las mujeres y pues también va a ser más frecuente en lo que son los países subdesarrollados. Ahora, la fisiopatología. Esto requiere de dos factores, uno que va a ser el insulto contagioso, que va a ser mayormente infeccioso, y el otro que es el drenaje alterado, ¿no? Que va a ser por obstrucción de vías aéreas o por defecto de la defensa del huésped. Va a tener también variantes heterocigotos del gen CFTR, va a haber lo que también es la deficiencia de vitamina D y pues la atopia como impulsadora de lo que es la inflamación. Ahora vamos a hablar del ciclo de Cole, que este es un ciclo de repeticiones, ¿no? Que se va a dar lo que es la infección, la inflamación y la destrucción de lo que es la mucosa, ¿no? Y va a repetir. Ahora, círculo vicioso de Cole. Primero se va a dar lo que es una infección inicial, que esta va a comenzar como una agresión a lo que son las vías respiratorias. Esto se puede dar por una infección respiratoria severa, por una obstrucción bronquial, por lo que son enfermedades genéticas, ¿no? Como una fibrosis quística, o por alteraciones inmunológicas, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Que va a haber una alteración de los cilios o va a haber la composición anormal de lo que es el moco. Por segundo, vamos a tener la alteración de lo que es el aclaramiento mucociliar. ¿Qué va a pasar acá? Que el sistema de defensa, que son los cilios y el moco, van a dejar de funcionar, ¿no? Y pues el moco no se va a eliminar correctamente y pues se van a acumular bacterias en los bronquios. ¿Qué va a pasar en aquí? Este daño inicial afecta a lo que es el sistema encargado de limpiar
lo que son las vías respiratorias, ¿no? Que cuando este sistema falla, las bacterias van a permanecer en lo que son los bronquios y van a estar pues en contacto, ¿no? Con la mucosa bronquial por mucho tiempo. Siguiente, por favor. 3, ¿no? La inflamación crónica. Como las bacterias no se van a eliminar de lo que son los bronquios, ¿no? Van a desencadenar una respuesta en lo que es la inflamatoria persistente y van a dañar el pulmón. Y 4, ¿no? Que es la destrucción de la pared bronquial. Aquí, ¿qué va a pasar? Que los neutrófilos, que son un tipo de glóbulo blanco, van a liberar enzimas destructivas, pues que van a dañar a lo que son las paredes de los bronquios, ¿no? Como la elastasa, la amiloperoxidasa, la interleuquinas 8 y 6 y la TNF-alfa. ¿Qué va a pasar acá? ¿No? Que los neutrófilos van a liberar estas enzimas porque va a presentarse una infección, ¿no? Pero ya que los neutrófilos se encargan de eliminar lo que es una inflamación, una infección bacteriana. Entonces, como los neutrófilos van a producir varios de estas enzimas, ¿qué va a pasar? Que como va a ser una inflamación crónica, no van a poder ya destruirlo de todo, ¿no? Entonces, estas enzimas, ¿qué van a hacer? Van a deteriorar lo que es la estructura de los bronquios, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con los bronquios? Que van a perder su forma y se van a dilatar. Por último, ¿no? La acumulación de moco y la reinfección. ¿Qué va a pasar aquí? Que los bronquios que van a estar dañados, deformes, no van a drenar bien el moco y pues se van a volver más vulnerables a lo que es a nuevas infecciones, o sea, se van a provocar más infecciones. Y pues así se reinicia lo que es el ciclo, ¿no? Del ciclo de Hall, que va de una inflamación, una infección y después destrucción de lo que es la pared bronquial. Un dato importante, ¿no? Es que este proceso va a ser muy fuerte, ¿no? Por lo tanto, que va a provocar lo que es una inflamación sistémica, o sea, que va a dañar, o sea, a todo el cuerpo, ¿no? Y esto se puede ver por lo que es el conteo de la sangre, ¿no? Se mide, ¿no? En la sangre como el aumento de los leucocitos, el aumento de lo que es la proteína C reactiva y el aumento de las inmunoglobulinas. Rodríguez. Bueno, continuando con la exposición, les voy a hablar sobre la etiología, ¿no? En el caso de la bronquiectasia debemos entender que este síndrome no es necesariamente con información condensada, ¿no? Sino que es heterogéneo y que es amplio, es un proceso complicado. Entendiendo eso, ¿no? Yendo a su etiología o a las causas, podemos decir que son diversas, pero podemos agruparlas en 3 tipos, ¿no? De causas adquiridas, de causas congénitas y de causas desconocidas o idiopáticas, ¿no? Por ejemplo, en las de causas adquiridas tendríamos por la aspiración de algún cuerpo extraño, ¿no? Podría ser un pedazo de diente, un hueso de pollo o maníes incluso, ¿no? Podría ser también por tumores, por ejemplo, un adenoma de la vía respiratoria o si no, un teratoma, ¿no? Endobronquial. Adenopatías ciliares, principalmente tuberculosis y histoplasmosis, EPOC, lo que es la bronquitis crónica, y impactación mucoidea, ¿no? Aspergillosis principalmente, ¿no? En las congénitas podríamos tener alteraciones de lo que es traqueobronquial, como la broncomalacia o la traqueobroncomegalia, ¿no? En vasculares, el secuestro pulmonar o también un aneurisma de la arteria pulmonar. O linfático, el síndrome de las uñas amarillas, ¿no? Entonces, como vimos, son varias causas y podemos resaltar algunas, ¿no? Por ejemplo, tendríamos la fibrosis quística, que se acompañaría de una tos continua y también de una expectoración espesa y abundante, ¿no? En la cual habría también infecciones respiratorias, ¿no? Que serían reincidentes en etapas de la infancia, ¿no? Y que pueden tener síntomas como gastrointestinales y síntomas gastrointestinales y síntomas... se me fue la palabra. Bueno, también tenemos el síndrome de Young, que es parecido a la fibrosis quística, solo que este no va a tener un compromiso a nivel pancreático, ¿no? Y tiene también una tríada propia, que vendría a ser la disminución de lo que es el síndrome de Young, perdón, vendría a estar en una tríada, ¿no? Que es la bronquiectasia, también lo que es la rhinosinusitis y también la disminución de la infertilidad, ¿no? De la fertilidad. También tenemos enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide, ¿no? Disinencia ciliar primaria, en la cual vamos a ver el situs inversus, principalmente en el síndrome de Cartangel.
la deficiencia de alfa-1 antituricina, en la cual tenemos que ver si es que hay enfisemas en etapas tempranas, si es que hay bronquiectasia o los antecedentes familiares, ¿no? Infecciones infantiles con micobacterias, ¿no? Y también en alérgicas como la aspergillosis y el tabaquismo como un factor de riesgo, ¿no? Entonces, haciendo un hincapié en lo que sería la fibrosis quística, podríamos ver un poco lo que es la patogenia, ¿no? Este tipo que nos produciría o nos desencadenaría lo que es la bronquiectasia, ¿no? Entonces, en la etiología de lo que sería la fibrosis quística, vendríamos que hay una alteración de la mutación del gen CFTR, ¿no? Entonces, ¿qué ocasiona esto? Que haya un aumento de la viscosidad del moco. Entonces, tenemos un moco espeso, ¿no? Y este moco espeso lo que hay es obstruir lo que son las vías respiratorias, ¿no? Y esto perjudicaría a lo que es el aclaramiento mucociliar, ¿no? Que estaría afectado y por lo tanto no daría una limpieza adecuada. Entonces, ¿qué puede ocurrir en estos casos, no? Puede haber una colonización, una infección crónica, que se daría principalmente por estos dos agentes, ¿no? Que sería la Pseudomonas aeruginosa o el Staphylococcus aureus, ¿no? De esta vamos a hablar más adelante. Y que, bueno, estas dos van a contribuir a lo que es la inflamación crónica, ¿no? Y a esto se le puede agregar lo que son los factores de virulencia, ¿no? Que darían un daño estructural, ¿no? Y que ese daño estructural daría lo que es la dilatación de los bronquios, que debemos de recalcar que también es irreversible, ¿no? Que sería traducido como la bronquiectasia. La siguiente diapo, por favor. También tenemos, hablando de las causas infecciosas, tenemos las que son infantiles, ¿no? Por tosferina o sarampión. Las bacterianas, las dos principales que les mencionaba, ¿no? Pseudomonas aeruginosa encabezando la lista. Infecciones virales por adenovirus o influencia. Otras infecciones, ¿no? Entonces, para esto también, haciendo hincapié en lo que es la fibrosis quística, buscamos un poquito de información en lo que es PubMed, ¿no? Y nos notó esto, en lo cual se hacía un estudio en lo que era la prevalencia, o bueno, la perspectiva de la experiencia en bronquiectasia en niños en China, ¿no? Y para ellos lo que considerábamos es que la bronquiectasia es una tos crónica, ¿no? De características húmedas que supera las 8 semanas, ¿no? De una respuesta ineficaz ante el tratamiento de antibacterianos, ¿no? Se le considera a la tomografía como el estudio más útil para diagnosticar esta, ¿no? No necesariamente un 100%, pero es la más útil, ¿no? Para no caer en lo que es la estandarización de un gold estándar, ¿no? También tenemos otro criterio que sería el diámetro interno de las vías respiratorias con el diámetro exterior de lo que sería la arteria adyacente, ¿no? Que tiene que ser superior a 0.8. En el resumen nos decían que básicamente había un incremento de la incidencia de bronquiectasia en niños en China en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, para lo cual se hizo el estudio estadístico, en lo cual se dividió en dos grupos, ¿no? Estos pacientitos que tenían fibrosis quística y los que no tenían fibrosis quística. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados, no? Aquellos pacientes que no tenían la presencia de la fibrosis quística, se dieron que la causa principal fue por posinfecciosa, en un 46%, ¿no? Seguido por lo que es la disinencia ciliar primaria. Y en los pacientes con fibrosis quística lo que vimos fue un aumento muy notable, ¿no? En lo que es las bronquiectasias en un 95.2%, casi un 100%, ¿no? Y que también la coexistencia de la bronquiectasia con el asma empeoraría en el pronóstico, ¿no? Siguiente diapo, por favor. Ahora, hablando un poco sobre los fenotipos, ¿no? Tenemos un esquema, resumen, en los cuales conoceríamos 3 fenotipos, ¿no? El exacerbador, el hipersecretor o el más conocido, ¿no? El clásico, y el infeccioso, en el cual pusimos pseudomonas porque es el primario, ¿no? Es el que encabeza la lista, por decirlo así, ¿no? Entonces, en las pseudomonas se va a dar por colonización o infecciones crónicas, ¿no? En las exacerbaciones lo más característico son al menos más de 3 exacerbaciones al año. Y en el hipersecretor se caracteriza por un esputo diario, ¿no? Y que también va a ser abundante, va a ser matinal, es posicional y tiene un olor característico a un yeso mojado, ¿no? Entonces, iniciando uno por uno, tenemos el esquema, ¿no? La pseudomonas aeruginosa es por infecciones posinfecciosas, ¿no? Respecto a la semiología, nos pueden aparecer cuadros de hemoptisis acompañados de disnea, ¿no? Y que esta puede haber una exacerbación que afectaría a la injuria, ¿no? Y que también compromete la calidad de vida del paciente. Vamos a ver que el volumen de respiración forzada en el primer segundo va a estar disminuido y que tiene tendencia a lo que son internaciones u hospitalizaciones, ¿no? Entonces, para determinar la severidad o la gravedad de esto, utilizamos un score, que es el score del BCI. Y en ahí tomamos puntos, ¿no? Por ejemplo, la edad, el índice de masa corporal, el PEP, las exacerbaciones, ¿no? En los años previos y también en el último año. La disnea de tipo respiratorio según la clasificación del MRC
la colonización crónica por lo que es principalmente la infecciosa, ¿no? La pseudomonas aeruginosa y colonización por otros microorganismos y también los hallazgos radiológicos, ¿no? Es leve de 0 a 4 puntos, moderada de 5 a 8 puntos y severa más de 9 puntos, ¿no? Ahora tenemos la siguiente, que sería la exacerbadora, ¿no? La característica principal es que vamos a tener que es mayor de 3 episodios de exacerbaciones al año, ¿no? Es frecuente, tiene asociación con comorbilidades, por ejemplo, secuelas de TB o EPO, hay alta mortalidad, también hay muerte por causas respiratorias, predisposición ante el sexo masculino antes que el femenino, y también afección hacia los adultos mayores y también pérdida de peso o baja del índice corporal, ¿no? Y es una obstrucción severa de la vía aérea y que también va a presentar sibilantes, ¿no? Como lo mencionó también el doctor. Tenemos también la hipersecretora, que lo vamos a explicar a manera de manecillas de un reloj, ¿no? Que ya les mencionaba que lo principal era la tos y el esputo diario y las otras características, ¿no? Que era matinal, olor a yeso mojado, posicional, ¿no? También que está asociado a mortalidad por causas respiratorias, hay una mayor severidad en lo que es el score de BCI, hay presencia de hemoptisis, hay disnea, uso de oxígeno y hospitalizaciones y el BEF disminuido, ¿no? Ahora, si hablamos de fenotipos, también podemos hablar de los endotipos, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia principal, no? Los fenotipos van a ser esas manifestaciones clínicas que van a ser apreciables o visibles. Los endotipos van a estar más relacionados con los mecanismos biológicos o fisiopatológicos específicos, ¿no? Entonces, dicho de otro modo, podemos decir que el endotipo es la forma molecular del fenotipo, ¿no? Y tenemos tres grupos, ¿no? El eosinófilo, el neutrófilo y el sistémico, ¿no? Por sus nombres ya nos indican la prevalencia de qué va a estar. Por ejemplo, en el eosinófilo va a haber prevalencia de eosinófilos, ¿no? Y se van a utilizar biomarcadores como la interleucina 5,3, la GRO-alfa y todo esto en presencia de esputo, ¿no? Y lo vamos a asociar principalmente a reacciones alérgicas o también al asma, ¿no? En el endotipo sistémico nos indica que no se va a enfocar solo en el pulmón, ¿no? Sino va a abarcar más zonas, o por eso es sistémico, ¿no? Entonces tenemos biomarcadores como la MST, la interleucina 6, la BEC y la interleucina 10, ¿no? Y pues se va a asociar a enfermedades autoinmunes o sistémicas, ¿no? Y tenemos el neutrofílico con predominio de neutrófilos, ¿no? También tenemos biomarcadores, el factor de necrosis tumoral alfa, la CXL8, la interleucina 10, la elastasa, ¿no? Y en esta nos vamos a mostrar que va a haber un incremento de la severidad del score del BCI, ¿no? Incremento de volumen en el esputo y disminución de lo que es el PEP, ¿no? El PEP, ¿no? Perdón, faltaba. En la clasificación podemos tener una macroscópica, los hallazgos radiológicos y una del origen y la causa, ¿no? En la etiología que ya lo vimos. Entonces, hay que hablar un poco más de esto, ¿no? Podemos clasificarlas en cilíndricas o leves, que nos mencionan que hay paredes bronquiales paralelas que no disminuyen de manera distal, ¿no? Esto quiere decir que hay una dilatación de las paredes y que también va a haber una obstrucción de la luz bronquial por un taponamiento mucoso, ¿no? Y que se asocia principalmente a enfermedades residuales de neumonía, ¿no? Varicosas con morfología rosariada, o sea, con un patrón como rosario, alternación de estenosis con dilatación, hay dilatación de las vías aéreas y también construcciones rosariadas, ¿no? Y las quísticas o graves, que básicamente van a ser sacos o bolsas con presencia de moco, ¿no? Que van a ser las graves y que son imágenes oculares arracimadas, ¿no? Como vemos acá. Y bueno, esto sería también un repaso, por ejemplo, de la etiología, ¿no? Postinfecciosa, las enfermedades pulmonares crónicas, inmunodeficiencias, enfermedades sistémicas, mucociliar, postproductivas y bronquiales congénitas, ¿no? Bien, con respecto a las manifestaciones clínicas, según Aptuey, tenemos Cutire. manifestaciones clásicas. Josué Cutire. Bueno, como les decía, tenemos manifestaciones clásicas comunes y menos comunes. Con respecto a las comunes, tenemos tos en el 98% de los casos, que se van a presentar con un esputo mucopurulento en un 78% de los pacientes. Este esputo va a ser tenaz, de un olor a yeso mojado, como ya lo indicó mi compañero. Y se va a presentar en un tiempo matinal, puede ser diario, puede durar meses o hasta años. Con respecto a las manifestaciones menos comunes, tenemos a la llamada bronquiectasia seca, que se va a presentar con hemoptisis, que son tos con sangre, episódicos y una producción de esputo. Esto es algo típico, pero también importante de saberlo. Con respecto a los síntomas menos específicos, pues tenemos el ARIS en un 62% de los casos, se presentan sibilancias y un dolor clorítico de tórax relacionado a un dolor agudo respiratorio.
Es importante también tener en cuenta la historia clínica del paciente, ya que esto nos puede dar antecedentes como lo que es una bronquitis que ha sido usado con un tratamiento repetido de antibióticos, y algo importante que es para poder diagnosticar la bronquiectasia, que es el tema principal, pues es saber si ha tenido un antecedente de una tuberculosis anteriormente. Con respecto a la semiología de tórax, algo más resumido, creo que ya saben todos. A la inspección se va, en el tema de la bronquiectasia, se va a ver un tórax enfisematoso, va a tener una movilidad disminuida y se va a presenciar un tiraje intercostal. Hacia la palpación se va a observar una ampliación en la base y el vértice disminuida, se van a presentar vibraciones vocales disminuidas con presencia de roncus. A la percusión no se puede realizar debido a que si se percute, pues se podría coincidir en un evento hemoptoico, y hacia la auscultación se van a encontrar respiraciones prolongadas, murmullos vesiculares disminuidos con presencia de roncus, sibilancias a nivel de hilo pulmonar y los supraépitos en la base pulmonar. Siguiente, por favor. Hacia la evaluación diagnóstica, pues tenemos que saber cómo es que se sospecha una bronquiectasia. Se van a sospechar en pacientes con producción persistente o recurrente, lo que es un esputo mucopurulento. La evaluación va a constar de pruebas de laboratorio, imágenes y lo que son pruebas de función pulmonar. En las pruebas de laboratorio pues se hace uso del hemograma completo con diferencial, las pruebas de inmunoglobulinas para medir niveles de IgG, IgM, IgA, pruebas de fibrosis quísticas, prótesis y cultivo de esputo para lo que son bacterias, micobacterias y hongos. Y con respecto a la imagenología, se hace una radiografía de tórax que va a ser anormal en la mayoría de los pacientes que tienen bronquiectasias, y también se pueden tener hallazgos sospechosos en lo que son atelectasias lineales, vías respiratorias y opacidades periféricas irregulares. Como prueba gold estándar, como ya se hizo mención, tenemos a lo que es una tomografía de tórax que se presencia normal. Hacia la distribución, pues tenemos una distribución central, que también se puede hacer presencia de una aspergilosis broncopulmonar alérgica. Hacia la distribución del lóbulo superior se presenta una fibrosis quística, como se ve en la imagen. Hacia la distribución del lóbulo medio inferior se ve una disfunción ciliar primaria. A la distribución del lóbulo medio y língula se pueden ver micobacterias o lo que es una tuberculosis. Y a la distribución del lóbulo inferior pues se ven bronquiectasias idiopáticas. Otro de los hallazgos sospechosos que hay que tener en cuenta, se ve que en las vías respiratorias se van a ver engrosadas o forma el tipo de signo de anillo de sello, y también se van a presenciar opacidades periféricas irregulares. Algo importante que tenemos que tener en cuenta también es que el parénquima pulmonar va a estar distorsionado por lo que es por la presencia de fibrosis, y las vías respiratorias van a estar irritadas por lo que es la bronquiectasis. Otra prueba de función pulmonar, pues se van a usar evaluaciones funcionales como el deterioro, evaluaciones funcionales como son las espirometrías, antes y después de usar los broncodilatadores para la mayoría de pacientes. Y si se observa un deterioro obstructivo en este diagnóstico, pues se van a encontrar hallazgos frecuentes como el FB reducido normal o un FBI bajo o un FB1 bajo en un hallazgo más frecuente.